La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando cambiar lo exterior. Cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de relaciones, cambian rutinas, metas, apariencia, incluso identidades. Y sin embargo, en lo más profundo, algo permanece igual. Regresan las mismas dudas, reaparecen los mismos miedos, se repiten los mismos patrones. No porque la vida esté en su contra, sino porque la mente que llevan a cada situación nunca cambió verdaderamente. La mente lo es todo. No como un eslogan motivacional, no como una frase positiva para publicar y luego olvidar, sino como una verdad silenciosa e incómoda sobre cómo funciona realmente la vida. Aquello que piensas de forma constante y repetida se convierte en el lente a través del cual miras el mundo. Ese lente moldea cada decisión que tomas, cada acción que emprendes y cada resultado que experimentas. No reaccionas a la realidad en sí misma, reaccionas al significado que tu mente le asigna. Dos personas pueden enfrentar el mismo obstáculo. Una se fortalece, la otra se derrumba. La diferencia no es la inteligencia, no es la suerte, no es el talento. Es la manera en que la mente interpreta lo que está ocurriendo en el momento. La mayoría de las personas nunca cuestiona esto. Asumen que sus pensamientos son hechos, suponen que la voz interior dice la verdad, creen que las reacciones emocionales son inevitables. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si tus pensamientos no fueran quien eres, sino algo que has estado practicando durante años sin darte cuenta? Porque eso es en realidad pensar, un hábito, una rutina mental repetida tantas veces que parece natural. Si alguna vez te has sentido estancado, abrumado, desmotivado o decepcionado de ti mismo, eso no es prueba de que estés roto. Es prueba de que tu mente ha sido entrenada en cierta dirección, y todo lo que ha sido entrenado puede volver a entrenarse. Este audiolibro no está aquí para exaltarte. No promete transformaciones de la noche a la mañana. No te dirá que pienses en positivo y esperes lo mejor. En cambio, te invita a desacelerar, a observar cómo funciona realmente tu mente cuando nadie te está mirando, a notar los patrones que en silencio están moldeando tus días, a reconocer cómo pequeños pensamientos repetidos construyen una vida entera. Porque tu vida no es el resultado de una gran decisión, es el resultado de miles de pequeñas elecciones mentales hechas cada día. Aquello en lo que te detienes, lo que toleras, lo que reproduces una y otra vez en tu cabeza, lo que te dices cuando las cosas no salen como esperabas. Con el tiempo, esos pensamientos se convierten en creencias. Las creencias se convierten en comportamientos. Los comportamientos se convierten en destino. Seas consciente de ello o no, durante la próxima hora, no se te pedirá que te conviertas en alguien nuevo. Se te pedirá que te vuelvas más consciente, más deliberado, más responsable del mundo interior que está creando el mundo exterior. No se trata de controlar cada pensamiento, se trata de elegir qué pensamientos merecen tu energía, porque en el momento en que comprendes esto, algo se desplaza. Dejas de sentir que la vida te sucede, empiezas a darte cuenta de que tu mente la ha estado moldeando todo el tiempo. La mente lo es todo, y en aquello que piensas, te conviertes. Este viaje es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad, paciencia y valentía. Permanece presente, escucha con atención, permite que las ideas se encuentren con tu propia vida. Lo que descubrirás aquí no es teoría, sino un espejo y un camino hacia adelante, paso a paso, hacia la claridad, la fortaleza y una libertad interior duradera.
Capítulo 1. Tus pensamientos no son neutrales. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son inofensivos. Suponen que pensar es algo que simplemente ocurre en segundo plano, como un ruido al que uno se acostumbra. Una duda pasajera parece pequeña, una queja silenciosa parece insignificante, una excusa habitual parece razonable. Pero la verdad es mucho más seria. Cada pensamiento al que permites quedarse tiene dirección. O te impulsa hacia adelante, o en silencio te arrastra hacia atrás. No existe tal cosa como un pensamiento neutral. Cada pensamiento tiene peso, cada pensamiento deja una huella. Cuando piensas, no puedo, algo dentro de ti se contrae. Cuando piensas, lo intentaré después, el impulso se disuelve. Cuando piensas, esto siempre me pasa a mí, tu mente comienza a buscar pruebas que confirmen que tienes razón. Los pensamientos no se quedan quietos, se mueven, moldean la percepción, influyen en la acción mucho antes de que notes el cambio. La mayoría vive como si sus pensamientos fueran privados e inofensivos. Pero tu mente es el centro de mando de tu vida. Lo que circula por ella determina cómo hablas, cómo te mueves, cómo decides y cómo respondes bajo presión. Mucho antes de que los resultados aparezcan en el mundo exterior, ya se han formado en el interior. Imagina tu mente como un sistema de votación. Cada pensamiento repetido emite un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Un solo voto puede no parecer importante, pero miles de votos a lo largo del tiempo crean un resultado claro. La confianza no es una decisión aislada, es un patrón de pensamientos repetidos hasta que se sienten naturales. Lo mismo ocurre con el miedo, la vacilación, la disciplina y la duda sobre uno mismo. No te despiertas un día y, de repente, careces de dirección. Llegas ahí gradualmente, a través de los pensamientos que permitiste ayer, la semana pasada, el año pasado. Los toleraste porque te resultaban familiares, los creíste porque sonaban como tú, y con el tiempo construyeron una versión de la realidad que parece fija, aunque no lo es. Aquí es donde comienza la conciencia. En el momento en que comprendes que tus pensamientos no son neutrales, recuperas la responsabilidad. Y responsabilidad no significa culpa, significa poder. Significa que ya no eres un observador pasivo de tu mundo interior, te conviertes en un participante activo. Empiezas a notar cómo un solo pensamiento puede cambiar el tono de todo tu día. Observa qué ocurre cuando tu mente se inclina hacia lo negativo. La energía desciende, la postura cambia, el esfuerzo se vuelve más pesado. Ahora observa qué ocurre cuando tu pensamiento se vuelve deliberado. No optimismo falso, sino claridad arraigada. El cuerpo responde de otra manera, el enfoque se agudiza, la acción se vuelve más simple. Nada externo ha cambiado y sin embargo todo se siente distinto. No es coincidencia, es causa y efecto. La mayoría espera a que llegue la motivación para actuar, pero la motivación es el resultado del pensamiento, no el punto de partida. Cuando tus pensamientos te debilitan, la motivación desaparece. Cuando tus pensamientos te respaldan, la acción surge con naturalidad. Por eso la disciplina siempre comienza en la mente. Presta atención al lenguaje que utilizas internamente. Palabras como siempre, nunca, imposible, demasiado tarde. Suenan pequeñas, pero cierran puertas en silencio, reducen opciones, estrechan tu mundo. Con el tiempo te enseñan a esperar menos de ti mismo. Tus pensamientos le enseñan a tu sistema nervioso cómo responder ante la vida. Pensamientos repetidos de estrés crean tensión constante. Pensamientos repetidos de derrota generan vacilación. Pensamientos repetidos de enfoque crean estabilidad. Te estás entrenando, lo pretendas o no. Este capítulo no te pide que controles cada pensamiento, eso sería imposible. Te pide que reconozcas su dirección. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita?
¿Me expande mis opciones o las reduce? ¿Me acerca a la acción o me hunde más en la procrastinación? Cuando empiezas a hacer mejores preguntas, tu forma de pensar comienza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de que tus pensamientos no son tú, son hábitos que has practicado, y los hábitos pueden transformarse. En el momento en que dejas de tratar los pensamientos como hechos, pierden autoridad. Ya no obedeces automáticamente cada orden interior. Te detienes, eliges, rediriges. Esa es la base de la fortaleza mental. Tu vida nunca se elevará por encima del nivel de pensamiento que toleres diariamente, pero puede elevarse en el instante en que te vuelves consciente de ello. Cada pensamiento importa, cada patrón cuenta, y a partir de ahora, la conciencia es tu ventaja. Tus pensamientos no son neutrales. Te están moldeando en este mismo momento. Antes de seguir, si este contenido te está ayudando, dale un me gusta. Ahora dime, ¿cuántas veces has querido cambiar un hábito, pero después de unos días vuelves a lo mismo? No es tu culpa. Cambiar sin una guía es difícil. Por eso creamos el Manual de Hábitos de Éxito, de personas de éxito, que aplican día a día. Una guía práctica para eliminar hábitos negativos y construir rutinas que te acerquen a tu mejor versión. El enlace está en la descripción del video. Descárgalo hoy y empieza tu cambio desde ahora. Capítulo 2. Los guiones invisibles que dirigen tu vida. La mayoría de las personas transita por la vida creyendo que cada día toma decisiones independientes. Deciden cómo reaccionar, qué perseguir y cuándo detenerse. Sin embargo, por debajo de esas elecciones, algo más silencioso está operando. Guiones mentales invisibles que guían la conducta sin que exista conciencia de ello. Estos guiones se sienten naturales, automáticos, familiares, y precisamente por eso son tan poderosos. Se escribieron temprano, muchas veces antes de que tuvieras el lenguaje necesario para cuestionarlos. Los absorbiste de la dinámica familiar, de las exigencias escolares, de las normas sociales y de experiencias repetidas. Aprendiste qué obtenía aprobación, qué provocaba crítica y qué te mantenía a salvo. Aprendiste cuándo hablar, cuándo callar y qué partes de ti eran aceptables. Con el tiempo, esas lecciones se endurecieron hasta convertirse en suposiciones. No las elegiste conscientemente, se transformaron en configuraciones predeterminadas, moldeando en silencio cuánto esfuerzo das, cuánto riesgo asumes y cuán profundamente te permites desear. Como estos guiones operan por debajo de la conciencia, a menudo se presentan como personalidad. Podrías decir, así soy yo. Pero lo que en realidad estás describiendo es repetición. Patrones familiares reforzados tantas veces que parecen permanentes. Un guión puede susurrar, no destaques. Otro puede insistir en que debes demostrar tu valor constantemente. Otro puede advertir que el fracaso equivale al rechazo. Estos mensajes rara vez aparecen como frases completas. Se manifiestan como vacilación, tensión o una ligera contracción en el cuerpo. Dado que la mente prefiere lo familiar antes que la verdad, incluso los patrones dolorosos se sienten más seguros que la incertidumbre. Por eso puedes desear el cambio y aún así resistirte a él. Una parte de ti avanza, mientras otra se aferra a un viejo guión diseñado para la supervivencia, no para la plenitud. Observa con atención tu vida y notarás repetición. Conflictos similares con rostros distintos, reacciones emocionales conocidas en circunstancias nuevas, techos invisibles contra los que sigues chocando. No son coincidencias.
son señales de que un guión sigue activo. Tu mente aprendió esos patrones cuando tenían sentido. Tal vez te protegieron de la vergüenza, la decepción o el rechazo. En algún momento cumplieron una función. Pero la protección puede convertirse en limitación cuando no se cuestiona. La conciencia es el comienzo de la libertad. Cuando notas una reacción antes de justificarla, algo cambia. Creas un espacio entre el impulso y la acción. En ese espacio, la elección se vuelve posible. Este capítulo no te pide que juzgues tu pasado, ni que te critiques por lo que aprendiste. Te invita a observar tus respuestas internas con curiosidad. Nota cuándo tus emociones parecen más grandes que el momento presente. Nota cuándo aparece resistencia sin una razón clara. Cuando una voz familiar diga, no lo intentes, o esto es riesgoso, haz una pausa. Pregunta de dónde proviene esa voz. No necesitas analizarlo todo sin fin, solo necesitas reconocer que es aprendido, no una verdad absoluta. En el momento en que ves un guión como guión, su control se afloja. Dejas de confundir condicionamiento con identidad, ganas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Comienzas a reescribir el patrón. Así es como empieza realmente el cambio, no con fuerza ni con motivación, sino con conciencia. Cada vez que detectas un guión en funcionamiento y eliges diferente, debilitas su dominio. No estás aquí para borrar tu pasado, estás aquí para dejar de permitir que decida tu futuro. Todo guión puede reescribirse, pero solo por quien advierte que está en marcha. A medida que avances en este audiolibro, lleva contigo esta comprensión con suavidad. No hay nada defectuoso en ti. Te adaptaste, aprendiste, sobreviviste. Ahora estás aprendiendo a elegir. Y esa elección comienza en el momento en que te vuelves consciente de los guiones invisibles que hoy moldean tu vida. Estos guiones pierden poder no a través de la resistencia, sino a través de la comprensión. Cada vez que haces una pausa, en lugar de obedecer automáticamente, te recuerdas que el presente no es el pasado. Ya no eres un niño reaccionando desde la memoria. Eres un adulto capaz de elegir, de dirigir y de crecer. Con paciencia y práctica, nuevos patrones comienzan a formarse. Al principio pueden sentirse extraños, porque la libertad a menudo se siente así. Pero lo desconocido no es peligro, es simplemente territorio nuevo esperando ser explorado. A medida que esta conciencia se profundiza, empezarás a notar cuántas veces te interrumpes antes incluso de comenzar. Cuántas veces das por sentado un resultado antes de que ocurra. Esos momentos no son fracasos, son invitaciones. Cada vez que reconoces un guión y eliges presencia en lugar de hábito, recuperas una pequeña parte de ti mismo. No es algo dramático, es sutil y real. Con el tiempo, esos pequeños momentos se acumulan, crean un nuevo paisaje interior, uno donde elegir se vuelve natural y los viejos guiones se desvanecen lentamente. No estás destrozado, estás despertando, y ahí es donde todo comienza. Capítulo 3. ¿Por qué el pensamiento positivo no es suficiente? Durante mucho tiempo se ha enseñado que el pensamiento positivo es la solución a los problemas. Piensa en positivo, se nos dice, y todo comenzará a mejorar. Sustituye pensamientos negativos por otros edificantes. Repite afirmaciones. Visualiza el éxito. Sonríe ante la dificultad. Este consejo suena esperanzador y por un momento puede resultar reconfortante. Ofrece alivio.
da la ilusión de control. Pero para muchas personas deja de funcionar silenciosamente cuando la vida ejerce presión real. El pensamiento positivo es frágil, depende del estado de ánimo, y el estado de ánimo es inestable. Puedes sentirte optimista por la mañana y abrumado por la tarde. Puedes creer en ti mismo en momentos de calma y perder esa confianza en cuanto aparece el estrés. Esto no es un fracaso personal, es una limitación del método. La positividad sin estructura no sobrevive a la adversidad. La mente no cambia porque un pensamiento suene alentador. Cambia mediante repetición, evidencia y disciplina. La mayoría de las personas no sufre porque piense negativamente, sufre porque su pensamiento carece de coherencia. Un momento se sienten capaces, al siguiente dudan de todo. Su mundo interior oscila entre la esperanza y el miedo, entre la motivación y la evasión. Sin estabilidad, la mente no puede construir fortaleza. La fortaleza mental no es la ausencia de pensamientos negativos, es la presencia de control. Una mente disciplinada no pregunta, ¿cómo me siento ahora? Pregunta, ¿qué pensamiento me ayuda a actuar con responsabilidad en este momento? Esa pregunta marca la diferencia entre comodidad y crecimiento. El pensamiento positivo intenta eliminar la incomodidad. El pensamiento disciplinado acepta la incomodidad y trabaja a través de ella. Uno busca alivio emocional, el otro busca claridad. Por eso depender únicamente de la positividad suele conducir al agotamiento. Estás intentando sentirte mejor constantemente, en lugar de volverte más fuerte. Cuando las personas que dependen de la positividad enfrentan obstáculos, a menudo se desaniman. Hicieron todo bien, se mantuvieron optimistas, y sin embargo la realidad no cooperó. Lo que faltaba no era creencia, sino estructura. La disciplina proporciona estructura a la mente. Es la capacidad de dirigir tu pensamiento aun cuando las emociones se resisten. Te permite elegir claridad por encima del impulso. La disciplina no niega el miedo, lo pone en proporción. No silencia la duda, impide que la duda tome decisiones por ti. Los pensadores fuertes comprenden que los pensamientos son herramientas, no órdenes. Cuando aparece un pensamiento negativo, no entran en pánico, no lo suprimen ni lo reemplazan con optimismo forzado. Lo examinan, deciden si merece atención. Eso crea estabilidad interna. El optimismo espera que las circunstancias mejoren. La disciplina te prepara para actuar independientemente de las circunstancias. Muchos esperan sentirse seguros antes de actuar. Los pensadores disciplinados comprenden que la confianza es un resultado de la acción, no un requisito prerequisito. Se mueven primero, incluso cuando la incertidumbre está presente. Con el tiempo, esto entrena a la mente a confiar en sí misma. La mente aprende a través de la experiencia. Cuando actúas a pesar del miedo, le enseñas a tu sistema nervioso que la incomodidad es soportable. Cuando dudas y retrocedes, le enseñas que la evasión es seguridad. Finalmente, la mente se adapta a la lección que repites con mayor frecuencia. El pensamiento positivo sin acción no ofrece evidencia. La acción disciplinada crea pruebas. Este capítulo no te pide que te vuelvas frío o emocionalmente distante. Te pide que dejes de depender de sentirte bien para avanzar. Las emociones son señales, no son instrucciones. Cuando las emociones controlan el comportamiento, la vida se vuelve impredecible. Cuando la disciplina guía el pensamiento, la vida se vuelve estable. Estabilidad no significa facilidad, significa rehabilidad. Significa que puedes pensar claramente aun cuando las cosas son difíciles. Observa cómo cambia tu pensamiento bajo presión, no porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a mantener tu posición interna. Esa habilidad puede desarrollarse. Comienza observando los momentos en que buscas comodidad en lugar de claridad. Cuando evitas una decisión difícil diciéndote que todo estará bien. Cuando te distraes en lugar de elegir deliberadamente. Cada momento es una oportunidad de entrenamiento. Pregúntate, ¿qué pensamiento me ayuda a actuar con integridad ahora mismo? No el que suena agradable, no el que resulta inspirador, el que me mueve adelante con responsabilidad.
Al principio el pensamiento disciplinado se sentirá incómodo. Los hábitos familiares se resisten al cambio, pero la incomodidad no es peligro, es evidencia de que el crecimiento está ocurriendo. Con práctica, tu mente se vuelve más firme, menos reactiva, más enfocada. Dejas de perseguir motivación y empiezas a construir impulso. La confianza deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que generas. El pensamiento positivo puede hacerte sentir mejor temporalmente. El pensamiento disciplinado te hace más fuerte de manera permanente. Cuando experimentas la diferencia, comprendes que el verdadero poder mental no proviene solo del optimismo, proviene de entrenar tu mente a pensar claramente, especialmente cuando sería más fácil no hacerlo. Capítulo 4. El enfoque es el verdadero poder. En el mundo moderno, el enfoque se ha convertido silenciosamente en una de las formas de poder más raras y valiosas que una persona puede desarrollar. Vives rodeado de estimulación constante. Notificaciones, mensajes, noticias, entretenimiento, opiniones e información interminable compiten por tu atención cada día. Nada de esto es accidental. El entorno que te rodea está cuidadosamente diseñado para tirar de tu mente hacia afuera, fragmentar tu conciencia y mantenerte reaccionando en lugar de dirigir tu propia vida. La mayoría cree que su principal problema es la falta de motivación o disciplina. En realidad, el problema más profundo es la falta de enfoque. Cuando la atención está dispersa, la energía también lo está. Y cuando la energía se dispersa, el progreso se vuelve lento, inconsistente y frágil. No importa cuán inteligente, talentoso o decidido seas, el enfoque no es simplemente concentración, el enfoque es dirección. Aquello a lo que entregas tu atención crece en importancia, intensidad y peso emocional. Cuando tu enfoque se posa en el miedo se expande. Cuando se posa en la comparación, la insatisfacción crece. Cuando se posa en el progreso, el aprendizaje y el esfuerzo deliberado, la confianza comienza a formarse lentamente. Las circunstancias externas pueden no cambiar, pero tu experiencia de la vida se transforma por completo. Una mente distraída vive en modo reacción. Responde a lo que suena más fuerte, más nuevo o más urgente. Salta de pensamiento en pensamiento, de tarea en tarea, sin profundidad ni continuidad. Este cambio constante agota la energía mental. Puedes mantenerte ocupado todo el día y aún así sentirte extrañamente vacío, como si nada verdaderamente significativo se hubiera completado. Ese agotamiento no es causado por el esfuerzo, es causado por la fragmentación. Cada cambio innecesario de atención tiene un costo oculto. El impulso se rompe, la claridad se vanece. Con el tiempo, la mente se entrena para buscar estimulación en lugar de propósito, ruido en lugar de significado. Aparece una inquietud constante, incluso cuando, en realidad, nada está mal. Una mente enfocada se siente radicalmente distinta, es más calmada, más estable, menos reactiva. Cuando la atención se posa en una sola cosa a la vez, las decisiones se simplifican, el conflicto interno disminuye, la acción se vuelve más limpia y más intencional. El enfoque reduce la fricción interior y permite que la energía fluya en lugar de dispersarse. Enfocarse no significa ignorar la realidad ni las responsabilidades, significa elegir prioridades de manera consciente. Cuando todo se trata como igualmente importante, nada importa realmente. La mente se abruma no porque la vida exija demasiado, sino porque faltan límites. Observa cómo responde tu cuerpo cuando tu atención es arrastrada en múltiples direcciones.
Los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial, los pensamientos se aceleran. Ahora observa cómo responde tu cuerpo cuando te concentras en una sola tarea o idea. El sistema nervioso se aquieta, la respiración se profundiza, la presencia aumenta. Así es como la mente y el cuerpo están destinados a funcionar. La mayoría entrega su atención sin darse cuenta, permite que las pantallas, los horarios y las demandas externas decidan qué merece enfoque. Como resultado, vive de manera reactiva, consume información en lugar de crear significado, responde en lugar de dirigir. El enfoque comienza con una pregunta sencilla. ¿Esto merece mi atención ahora mismo? ¿Esto me acerca a la vida que quiero construir o me está alejando silentemente de ella? Pocas personas se detienen lo suficiente para formular esta pregunta, y menos aún la responden con honestidad. El enfoque es una habilidad, no un rasgo de personalidad. Se fortalece con la práctica. Cada vez que resistes una distracción innecesaria, la claridad aumenta. Cada vez que permaneces en una tarea más allá de lo que resulta cómodo, la resistencia se expande. Cada vez que eliges profundidad en lugar de estimulación, tu mente se vuelve más firme. Una mente distraída busca novedad, una mente enfocada busca significado. La habilidad, la confianza y la autoconfianza se construyen a través de la atención sostenida, no mediante ráfagas repentinas de intensidad. El enfoque permite que el esfuerzo se acumule con el tiempo. Empieza en pequeño, elige una tarea, una intención, un pensamiento que valga la pena sostener. Permanece con él por completo. Observa el impulso de escapar. Ese impulso es hábito, no peligro. Déjalo pasar sin actuar sobre él. Con la práctica, el enfoque deja de sentirse como fuerza y comienza a sentirse como alineación. Te sientes menos fragmentado y más íntegro. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a moldearla de manera deliberada. El enfoque no consiste en hacer más, consiste en hacer lo que importa con presencia. Y cuando tu atención se vuelve deliberada, tu poder regresa, silenta, constante y completamente. Este poder no se anuncia con ruido, no llega con euforia ni intensidad, llega como consistencia serena. Se manifiesta en la capacidad de terminar lo que empiezas, de permanecer presente cuando aparece el aburrimiento y de mantenerte firme cuando la distracción intenta apartarte. Con el tiempo, la atención focada transforma la identidad. Comienzas a confiar en ti mismo nuevamente, te sientes capaz de sostener el esfuerzo, tienes claridad sobre qué merece tu tiempo. En esa claridad, la confianza crece de manera natural. No una confianza basada en la esperanza o el ánimo, sino una confianza construida sobre evidencia. Evidencia de que puedes dirigir tu mente, tu energía y tu vida con intención. Así es como la disciplina silente, con el tiempo, se convierte en verdadera fortaleza interior. Capítulo 5. Tu voz interior se convierte en tu identidad. Cada día, lo notes o no, estás en conversación constante contigo mismo. Esa conversación nunca se detiene del todo. Habla en los momentos de silencio, bajo presión, antes de las decisiones e inmediatamente después de los errores. Comenta, juzga, predice, anima, advierte y explica. Con el tiempo, esa voz interior se vuelve tan familiar que dejas de reconocerla como voz. La experimentas como verdad, como guía, como identidad. La manera en que te hablas moldea la persona en la que te conviertes. Tu voz interior no es ruido de fondo, es instrucción. Te dice qué es posible, qué es peligroso, qué es aceptable y qué es inútil. Cuando es dura, la vida se siente pesada.
Cuando es caótica, la vida se siente inestable. Cuando es serena y firme, la vida comienza a sentirse manejable y clara. La mayoría cree que su voz interior refleja quién es. En realidad, refleja lo que aprendió. Fue moldeada por repetición, entorno y experiencias emocionales. Tomó tonos prestados de padres, maestros, figuras de autoridad y compañeros. Absorbió reacciones de fracasos y decepciones pasadas. Con el tiempo, esas voces prestadas se mezclaron y se internalizaron. Esa voz ahora narra tu vida. Cuando cometes un error, escucha con atención lo que dice. Te corrige con calma o te ataca personalmente. Cuando enfrentas incertidumbre, te guía con paciencia o te intimida hasta paralizarte. Cuando el esfuerzo es necesario, fomenta la persistencia o se apresura a juzgar. Estos patrones importan porque la voz que escuchas con mayor frecuencia se convierte en el estándar bajo el cual vives. Una voz interior que critica constantemente genera miedo. Una voz que duda de manera permanente produce postergación. Una voz que presiona sin descanso conduce al agotamiento. Ninguna de estas voces construye fortaleza. Drenan energía, distorsionan la percepción y debilitan la confianza en ti mismo. Con el tiempo, enseñan a tu sistema nervioso que el esfuerzo es inseguro. Tu sistema nervioso responde a tu voz interior como si fuera una autoridad externa. Un diálogo interno agresivo activa respuestas de estrés. Un diálogo interno de apoyo crea estabilidad. El cuerpo escucha con atención el tono que utilizas por dentro. Cuando la voz se siente amenazante, el cuerpo se prepara para defenderse o retirarse. Cuando la voz es estable, el cuerpo permanece abierto y receptivo. Por eso el cambio personal suele sentirse emocionalmente exhaustivo. No solo estás cambiando conductas, estás desafiando una voz que ha dirigido el sistema durante años. La resistencia no aparece porque el crecimiento sea incorrecto, sino porque se está alterando lo familiar. Tu voz interior se convierte en tu identidad a través de la repetición. Lo que te dices cada día termina convirtiéndose en lo que crees sobre ti. Las creencias moldean el comportamiento. El comportamiento refuerza la creencia. Con el tiempo, este ciclo se solidifica y parece permanente, pero no es permanente. La voz interior puede reentrenarse, no silenciándola, no reemplazándola con elogios vacíos. Se reentrena refinándola. Una voz interior fuerte no es excesivamente positiva ni excesivamente dura. Es honesta, específica y constructiva. Corrige la conducta sin atacar el carácter. Comienza prestando atención al tono más que al contenido. Observa cómo habla la voz, no solo qué dice. ¿Exagera? ¿Generaliza? ¿Te etiqueta en lugar de describir acciones? Estos hábitos pueden interrumpirse mediante la conciencia. Cuando la voz dice, siempre fracasas, reemplázala con precisión. Este intento no funcionó. Cuando dice, no estás preparado, reemplázala con responsabilidad. Puedo prepararme y volver a intentarlo. Esto no es positividad, es precisión, y la precisión construye confianza con el tiempo. Una voz interior más calmada crea seguridad interna. Cuando te sientes seguro por dentro, asumes riesgos más saludables, te recuperas más rápido de los errores, permaneces presente bajo presión, en lugar de derrumbarte hacia adentro. Así se construye la confianza, silenciosamente, a través de momentos repetidos de orientación justa hacia uno mismo. Tu voz interior no necesita motivarte de forma agresiva, necesita guiarte de manera relable. Piénsala como un líder, no como un crítico. Los líderes dan dirección sin humillar. Se enfocan en la mejora, no en el castigo. A medida que continúes este recorrido, recuerda esta verdad. Te conviertes en la persona como te hablas. Elige esa voz con cuidado. Moldeará tu resiliencia, tu esfuerzo, tu respeto propio y tu futuro, más que cualquier influencia externa. Cada vez que ajustas conscientemente tu voz interior, debilitas el condicionamiento antiguo y fortaleces el autoliderazgo. Este proceso requiere paciencia. La voz no cambiará de la noche a la mañana, porque fue construida durante años. Pero la constancia importa más que la intensidad.
Pequeñas correcciones repetidas diariamente transforman la identidad con el tiempo. Cuando tu voz interior se vuelve justa, estable y firme, tus acciones la siguen de manera natural. El esfuerzo se siente más ligero, las decisiones se vuelven más claras. Dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a cooperar con tu propia mente. Esa cooperación se convierte en una fortaleza silenciosa que te guía hacia adelante, aun cuando las circunstancias son inciertas o difíciles. Esa alineación interior se convierte en el fundamento de una confianza duradera y de una estabilidad emocional auténtica. Antes de continuar con el video, si te está gustando, dale un me gusta ahora mismo. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué aunque intentas cambiar, siempre terminas regresando a los mismos hábitos? La mayoría falla porque no tiene un método claro. Por eso creamos el Manual de Hábitos de Éxito que aplican las personas de éxito. Una guía práctica para reemplazar hábitos negativos por rutinas que transformen tu vida. El enlace está en la descripción del video. Descárgalo hoy y comienza a construir tu mejor versión desde ahora. Capítulo 6. Los pensamientos crean emociones, no los acontecimientos. La mayoría de las personas cree que sus emociones son causadas directamente por lo que les sucede. Dicen, esta situación me hizo enojar, o ese acontecimiento arruinó mi estado de ánimo, o me siento ansioso por lo que pasó. Esta explicación resulta natural, porque las emociones suelen surgir inmediatamente después de los hechos. Pero lo que se siente natural no siempre es exacto. Los acontecimientos no crean emociones, los pensamientos sí. Entre lo que ocurre y cómo te sientes, siempre hay una interpretación. La mente asigna primero un significado, la emoción viene después. Dos personas pueden vivir la misma situación y sentir cosas completamente distintas. Una se siente desafiada, la otra derrotada. Una siente curiosidad, la otra amenaza. Si las emociones provinieran directamente de los hechos, esto sería imposible. La diferencia no está en el acontecimiento en sí, sino en el significado que cada mente le atribuye. Tus emociones son respuestas al significado, no a la realidad en sí misma. Esta distinción es crucial porque determina dónde reside tu poder. Si los acontecimientos controlan tus emociones, siempre dependerás de las circunstancias. Tu estado interior subirá y bajará según factores que no puedes controlar del todo. Pero si los pensamientos crean emociones, la estabilidad emocional se convierte en algo que puedes entrenar internamente. Gran parte del sufrimiento emocional proviene de interpretaciones automáticas. Los pensamientos aparecen con tanta rapidez que no los percibes. No escuchas la frase «estoy fracasando», pero sientes el peso del desaliento. No piensas conscientemente «no estoy a salvo», pero tu cuerpo se tensa con ansiedad. La emoción parece repentina, pero tiene una fuente. Estos pensamientos son patrones aprendidos. Tu mente practicó durante años ciertas interpretaciones, aprendió qué situaciones etiquetar como peligrosas, vergonzosas, injustas o sin esperanza. Con el tiempo, esas etiquetas se volvieron automáticas y las emociones las siguieron de inmediato. Esto no significa que las emociones sean erróneas. Las emociones son señales, comunican cómo tu mente está interpretando el momento. Pero cuando se las trata como hechos, empiezan a dirigir el comportamiento. Actúas como si la sensación fuera prueba suficiente de la realidad. Una emoción es una respuesta, no una orden. Cuando crees que las emociones provienen de los acontecimientos, intentas controlar el mundo exterior para sentirte mejor. Evitas situaciones, buscas reafirmación, te distraes. Estas estrategias pueden aliviar momentáneamente, pero nunca abordan la raíz. Las interpretaciones permanecen intactas. Cuando comprendes que los pensamientos crean emociones, se abre una nueva posibilidad. En lugar de luchar contra la emoción, examinas el significado que hay detrás.
Te haces una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué me estoy diciendo ahora mismo? Esa pregunta crea espacio, y en ese espacio, la intensidad emocional suele suavizarse, no porque la situación haya cambiado, sino porque la conciencia interrumpió el ciclo automático. Dejas de ser arrastrado por la primera interpretación y recuperas la capacidad de elegir una más precisa. No se trata de forzar pensamientos positivos, se trata de cuestionar los pensamientos no examinados. Cuando aparece el miedo, no discutes con él ni lo reprimes, lo investigas. Cuando surge la ira, no la niegas, exploras la creencia que la alimenta. Con el tiempo, esta práctica fortalece tu resiliencia emocional. Dejas de temer a las emociones porque las comprendes. Aprendes que la incomodidad no equivale a peligro, significa que se requiere atención. Tu sistema nervioso comienza a calmarse cuando percibe que estás escuchando en lugar de reaccionar. La regulación emocional deja de ser una cuestión de control y se convierte en una cuestión de comprensión. Dejas de combatir tu experiencia interior y empiezas a aprender de ella. Eso es madurez emocional. Ya no culpas al mundo por cómo te sientes, asumes la responsabilidad de cómo lo interpretas. Y responsabilidad aquí no significa culpa, significa asumir la autoría. Significa reconocer que tu mundo interior merece cuidado, claridad y honestidad. A medida que avanzas, recuerda esto. No puedes controlar cada evento, no puedes prever cada desenlace, pero puedes aprender a notar los pensamientos que surgen antes que las emociones tomen control del comportamiento. Cuando lo haces, las emociones se convierten en guías en lugar de obstáculos, señalan hacia la comprensión en lugar del caos, te vuelves menos reactivo y más consciente en tu respuesta. Haces una pausa previa a actuar, eliges el significado en lugar de aceptar la primera historia que tu mente te ofrece. Este cambio no elimina la emoción, transforma tu relación con ella. Dejas de estar gobernado por reacciones y empiezas a responder con conciencia. Practícalo a diario. Esto transforma la manera en que experimentas toda tu vida. Empiezas a sentirte más estable, incluso cuando las circunstancias siguen siendo inciertas. Te sientes enraizado aun cuando surgen desafíos. Confías en tu capacidad de atravesar las olas emocionales en lugar de ahogarte en ellas. Esta comprensión te otorga una libertad real, no la libertad de no sentir, sino la libertad dentro de la emoción, la libertad de sentir profundamente sin perder el rumbo, la libertad de atravesar la incomodidad sin derrumbarte, la libertad de permanecer presente, reflexivo y firme en momentos que antes te dominaban. Cuando comprendes que los pensamientos crean emociones, recuperas la autoría sobre tu mundo interior, y esa autoría, silentemente, transforma la manera en que vives, decides y avanzas, momento a momento. Capítulo 7. El costo oculto del pensamiento descontrolado. La mayoría de las personas cree que sus mayores luchas provienen de la presión externa, el estrés laboral, la incertidumbre financiera, los conflictos de pareja, la falta de tiempo, la falta de oportunidades. Estos factores importan, pero no son la fuente más profunda del agotamiento. El verdadero costo suele provenir de algo más silencioso y constante, el pensamiento descontrolado. Una mente indisciplinada nunca descansa. Cuando los pensamientos fluyen sin dirección, la mente permanece activa incluso cuando el cuerpo está quieto. Repasas conversaciones que ya terminaron, imaginas futuros que aún no han llegado, analizas errores mucho después de haber aprendido la lección. Esta actividad mental parece productiva, pero rara vez lo es. Drena energía sin generar claridad. El pensamiento descontrolado produce fatiga emocional antes de que aparezca la fatiga física. Pensar en exceso no resuelve problemas, los multiplica. Cada pensamiento repetido añade tensión. Cada escenario imaginado incrementa la incertidumbre.
La mente comienza a confundir posibilidad con probabilidad. Lo que podría suceder empieza a sentirse como lo que sucederá. La ansiedad crece no porque haya peligro presente, sino porque la imaginación no tiene límites. Este es uno de los costos ocultos. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una vívidamente imaginada. Cuando tus pensamientos buscan constantemente problemas, tu cuerpo vive en un estado de alerta permanente. Los músculos se tensan, la respiración se acorta, la concentración se debilita. Con el tiempo, este estado se vuelve normal. Otro costo es la indecisión. Cuando el pensamiento carece de estructura, las decisiones pesan. Ves demasiadas opciones e imaginas demasiados desenlaces. En lugar de elegir, dudas. En lugar de actuar, esperas certeza. Pero la certeza rara vez llega. La vida avanza mientras tú permaneces atrapado en el análisis. El pensamiento descontrolado también alimenta el autosabotaje. Sabes lo que debe hacerse, pero algo dentro de ti se resiste. Postergas, te distraes, justificas la evitación. No es pereza, es sobrecarga mental. Cuando la mente está saturada de pensamientos contradictorios, actuar se siente abrumador. El costo sigue acumulándose. Las relaciones se resienten cuando el pensamiento no está regulado. Malinterpretas palabras, asumes intenciones, repasas tonos y gestos hasta que el significado se distorsiona. Los problemas pequeños se agrandan, los malentendidos crecen en silencio, alimentados por la imaginación en lugar de la comunicación. La confianza también se erosiona. Cuando la mente se cuestiona constantemente, la seguridad desaparece. Dudas de tu capacidad para decidir, actuar y perseverar. Cada vez que dudas, la mente aprende a dudar. Cada vez que evitas la incomodidad, la mente aprende a evitar. Con el tiempo, este patrón se convierte en identidad. Este capítulo no pretende juzgarte. Busca revelar el precio que quizás estés pagando sin advertirlo. Una mente indisciplinada consume energía que podría destinarse al crecimiento, roba atención que podría emplearse en la presencia, convierte momentos simples en batallas internas. El costo no siempre es dramático, es sutil, se manifiesta como cansancio constante, falta de claridad y la sensación de estar siempre un paso atrás, incluso cuando te esfuerzas. La solución no es dejar de pensar, eso sería imposible. La solución es orientar el pensamiento. La disciplina mental comienza con la conciencia. Observa cuando los pensamientos giran en círculos en lugar de avanzar. Observa cuando el análisis se convierte en evitación. Observa cuando la imaginación se vuelve en tu contra. Estos momentos son señales, no fracasos. Hazte preguntas sencillas. ¿Este pensamiento me ayuda a actuar responsablemente ahora? ¿Me prepara o me paraliza? ¿Aclara el siguiente paso o me distrae de él? El pensamiento descontrolado prospera en la vaguedad. La disciplina introduce precisión. En lugar de pensar en todo a la vez, concéntrate en el siguiente paso. En vez de intentar resolver todo el futuro, atiende la tarea presente. Esto reduce el ruido mental. A medida que la disciplina se fortalece, la mente comienza a sentirse más ligera, no vacía, sino organizada. Dejas de cargar peso innecesario. La energía regresa, la concentración mejora, las decisiones se vuelven más claras. Esa es la recompensa de la disciplina mental. Recuperas espacio dentro de tu propia mente. Avanzas por la vida con menos fricción. Respondes en lugar de reaccionar. El costo oculto del pensamiento descontrolado es tu fuerza vital. Cuando recuperas el control de tu atención, te recuperas a ti mismo. Capítulo 8. Entrenar la mente como un músculo. Tu mente no es fija, no es frágil, no es algo con lo que simplemente naces y estás obligado a aceptar. Al igual que el cuerpo,
La mente se adapta a aquello que se le pide hacer de manera repetida. Se fortalece con el uso, se debilita con la negligencia y se distorsiona con el mal uso. Lo sepas o no, estás entrenando tu mente todos los días. El entrenamiento ocurre mediante la repetición. Cada vez que repites un pensamiento, refuerzas una vía. Cada vez que respondes de la misma manera, fortaleces un patrón. Con el tiempo, estos patrones se vuelven automáticos. Se sienten naturales, incluso cuando son perjudiciales. Por eso el cambio mental se siente difícil al principio. No estás luchando contra la verdad, estás interrumpiendo un hábito. La mayoría de las personas entrena su cuerpo con intención, pero entrena su mente por accidente. Exponen su mente a distracciones constantes, comparación y estrés, y luego se preguntan por qué concentrarse parece imposible. Ensayan preocupación, duda y autocrítica a diario, y después se preguntan por qué la confianza se siente débil. La mente refleja aquello que practica. El entrenamiento mental no comienza con motivación, comienza con estructura. Así como la fuerza física se construye a través de movimientos simples y constantes, la fortaleza mental se desarrolla mediante pequeños actos repetidos de atención y elección. No necesitas técnicas dramáticas, necesitas disciplina regular. Piensa en cada día como una sesión de entrenamiento. Aquello en lo que te enfocas es el peso que levantas. Aquello que repites es el ejercicio que realizas. Si levantas constantemente peso mental en forma de miedo, la mente se volverá experta en el miedo. Si levantas peso en forma de claridad, esfuerzo y responsabilidad, la mente se adaptará en consecuencia. Por eso esperar a sentirte listo no funciona. La disposición es el resultado del entrenamiento, no la condición previa para él. Entrenas la mente cuando te presentas aun cuando preferirías evitar. La entrenas cuando permaneces presente mientras la distracción te arrastra. La entrenas cuando eliges un pensamiento deliberado en lugar del pensamiento automático. Al principio esto resulta incómodo. La incomodidad no es señal de fracaso, es señal de que estás usando músculos nuevos. Los hábitos familiares resisten al cambio. La mente busca eficiencia, no crecimiento. Prefiere los patrones antiguos porque requieren menos energía. El entrenamiento exige esfuerzo antes de la recompensa. La constancia importa más que la intensidad. Unos pocos minutos de práctica deliberada cada día transforman la mente más rápido que momentos aislados de esfuerzo extremo. Cuando vuelves una y otra vez a prácticas simples y consistentes, se forma estabilidad, la atención se fortalece y las reacciones emocionales se suavizan. Entrenar la mente también requiere descanso. Así como los músculos necesitan recuperación, la mente necesita silencio. La quietud no es vacío, es integración. Cuando permites momentos sin estimulación, la mente se organiza por sí misma. La claridad emerge de manera natural cuando el ruido disminuye. Este capítulo te invita a acercarte a tu mundo interior con paciencia. No estás intentando dominar tus pensamientos, estás enseñándoles. Le estás mostrando a la mente qué es importante a través del lugar donde colocas tu atención. Con el tiempo, la mente aprende a seguir. El progreso puede parecer lento, es normal. La fortaleza mental se desarrolla en silencio. Un día notas que reaccionas menos, otro día adviertes que te recuperas más rápido. Finalmente te das cuenta de que confías más en ti mismo. Estos cambios son sutiles, pero son reales. Entrenar la mente no consiste en perfección, consiste en fiabilidad. Te conviertes en alguien capaz de volver a la claridad, incluso después de la distracción. Te conviertes en alguien que puede elegir la respuesta en lugar de la reacción. Esa fiabilidad se transforma en confianza interior. Cuando tratas la mente como un músculo, dejas de esperar resultados inmediatos, respetas el proceso, te comprometes con la práctica. Y con el tiempo, la mente se vuelve más fuerte, más estable y más cooperativa. Así se construye cambio duradero. El entrenamiento también requiere intención. Sin una dirección clara, el esfuerzo se dispersa. Cuando decides qué tipo de mente quieres construir, tu práctica adquiere propósito. Dejas de ir a la deriva y empiezas a dirigir. Cada elección pasa a ser parte de un patrón más grande que te impulsa hacia adelante. Habrá días que entrenar parezca inútil, días que la mente se resista y los viejos hábitos regresen. Estos momentos no son retrocesos, son parte del proceso. La fortaleza no se construye evitando la debilidad,
sino enfrentándola constantemente a lo largo del tiempo. Tu relación con el esfuerzo cambia. Lo que antes se sentía pesado se vuelve normal. Lo que antes requería fuerza de voluntad se convierte en rutina. Ese es el poder silente del entrenamiento. La mente que construyas hoy se convierte en la vida que vivirás mañana. Con paciencia, repetición y honestidad, el entrenamiento mental transforma la identidad. Dejas de ver la disciplina como imposición y empiezas a verla como cuidado. Comprendes que guiar tu mente es un acto de respeto propio, y en ese respeto, la fortaleza crece. Una fortaleza que te sostiene mucho más allá de que la motivación se desvanezca, impulsándote hacia adelante con determinación serena y claridad firme. Esa base te permite construir un futuro que se sienta elegido, estable e intencional. Capítulo 9. Quietud, silencio y fortaleza mental. En una cultura que glorifica la velocidad, el ruido y la expresión constante, la quietud suele malinterpretarse. El silencio se confunde con debilidad, la lentitud se asocia con falta de ambición. Sin embargo, las mentes más fuertes de la historia no eran frenéticas ni reactivas. Eran centradas, sabían hacer una pausa, sabían permanecer quietas. La quietud no es inactividad, es control. Una mente que no tolera el silencio es una mente que está siendo gobernada por impulsos, distracciones y la necesidad constante de estimulación. Cuando cada momento de silencio resulta incómodo, la mente busca escapar, recurre al ruido para evitarse a sí misma. Con el tiempo, esa evitación debilita la fortaleza mental. El silencio revela lo que el ruido oculta. Cuando el mundo exterior se aquieta, el mundo interior se vuelve audible. Los pensamientos emergen, las emociones afloran, las tensiones no resueltas aparecen. Muchas personas evitan la quietud por esta razón. No temen al silencio en sí, temen lo que el silencio trae consigo. Pero la evitación no crea paz, crea dependencia. Una mente entrenada a necesitar estímulo constante se vuelve inquieta, reacciona con rapidez, pero rara vez con sabiduría. Responde antes de comprender, habla antes de escuchar, se mueve antes de pensar. Esa reactividad parece energía, pero en realidad es inestabilidad. La fortaleza mental crece en la pausa. La capacidad de detenerse, respirar y observar antes de reaccionar es una forma de poder. Crea espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio aparece la elección. Sin ese espacio, el comportamiento se vuelve automático. Los viejos patrones se repiten sin resistencia. La quietud entrena al sistema nervioso a asentarse. Cuando permites momentos de silencio sin llenarlos de inmediato, el cuerpo aprende que es seguro estar presente. El ritmo cardíaco disminuye, la respiración se profundiza, la atención se estabiliza. Esta respuesta física respalda la claridad mental. El silencio agudiza la conciencia. Cuando el ruido externo se desvanece, las señales sutiles se vuelven perceptibles. Detectas la tensión antes, reconoces los patrones de pensamiento con mayor claridad, percibes los cambios emocionales antes de que escalen. Esta conciencia permite corregir antes de que ocurra el daño. Las mentes fuertes no se apresuran a reaccionar, esperan para comprender. El silencio no significa supresión. No estás expulsando los pensamientos, estás permitiendo que pasen sin dejarte arrastrar por ellos. Observas sin apego. Esa observación debilita el dominio del pensamiento impulsivo. Muchas personas creen que deben expresar cada pensamiento de inmediato. Equiparan expresión con honestidad, pero no todo pensamiento merece voz. Algunos requieren reflexión, otros refinamiento.
El silencio les da tiempo para madurar. El silencio es un filtro. Cuando haces una pausa antes de hablar o actuar, previenes conflictos innecesarios, reduces el arrepentimiento, aumentas la precisión, las palabras se vuelven más intencionales, las acciones más coherentes. La quietud también fortalece la resiliencia emocional. Cuando puedes permanecer con la incomodidad sin reaccionar, desarrollas confianza en tu capacidad de sostenerla. Aprendes que las emociones ascienden y descienden por sí mismas. No necesitas huir de ellas para sobrevivirlas. Esa capacidad genera calma, y la calma no es debilidad, es preparación. Te permite ver con claridad cuando otros entran en pánico. Te permite responder con reflexión cuando otros reaccionan emocionalmente. La calma crea influencia sin fuerza. Practicar la quietud no exige aislamiento ni hábitos extremos. Comienza con pequeños momentos. Una pausa antes de revisar el teléfono, una respiración antes de responder, un instante de silencio antes de decidir. Estas pausas se acumulan con el tiempo. La mente aprende un nuevo ritmo, se vuelve menos urgente, menos reactiva, más deliberada. Empiezas a confiar en el silencio en lugar de temerlo. Esa confianza transforma tu manera de avanzar por la vida. Dejas de llenar cada vacío con ruido, dejas de reaccionar a cada impulso, te vuelves cómodo con el espacio, y en ese espacio la claridad surge de manera natural. La quietud es donde la fortaleza mental se consolida, es donde las lecciones se integran, es donde la disciplina deja de ser forzada y se vuelve interna. La mente ya no necesita control constante porque ha aprendido contención. El silencio se convierte en una fuente de poder. A medida que continúas este camino, recuerda que no necesitas ser ruidoso para ser fuerte. No necesitas apresurarte para ser eficaz. A veces, la acción más poderosa es la contención. Cuando cultivas la quietud, accedes a una forma más profunda de control, una que no depende del esfuerzo ni de la intensidad, sino de la alineación, y en esa alineación, la fortaleza mental se vuelve estable, silenciosa e inquebrantable con el tiempo. Capítulo 10. Convertirte en la persona como piensas. No te conviertes en la persona que deseas ser en momentos de esperanza o inspiración. Te conviertes en la persona como piensas, día tras día, mediante una repetición que parece ordinaria y pasa desapercibida. La identidad no se crea en giros dramáticos del destino, se forma en silencio, a través de los pensamientos a los que vuelves cuando nadie está mirando. Cada pensamiento constante marca una dirección. La manera en que piensas determina cómo interpretas el esfuerzo, el fracaso, el tiempo y la posibilidad. Determina si ves los desafíos como amenazas o como invitaciones. Determina si la incomodidad se siente como una advertencia o como una señal de crecimiento. Mucho antes de que el mundo responda a ti, tu mente ya ha decidido cómo responderás tú al mundo. Por eso el cambio suele sentirse lento. No estás simplemente modificando hábitos o conductas. Estás reformulando la lente a través de la cual te ves a ti mismo. Y esa lente ha sido reforzada durante años. La mayoría intenta cambiar los resultados sin cambiar la forma de pensar. Desea resultados distintos mientras ensaya los mismos diálogos internos. Espera que la conducta anule la creencia, pero la creencia siempre va primero. La conducta la sigue. La versión futura de ti ya existe como un patrón de pensamiento. Esa versión piensa de manera diferente bajo presión. Se habla de otra forma después de cometer errores. Responde de manera distinta ante la incertidumbre. La brecha entre quién eres y quién quieres ser no es cuestión de tiempo ni de talento, es cuestión de pensamiento.
Convertirte en alguien nuevo no exige abandonar quién eres, exige refinar cómo piensas. No necesitas borrar tu pasado, necesitas dejar de permitir que el pensamiento del pasado decida las elecciones del presente. Cada vez que eliges un pensamiento más deliberado, practicas una nueva identidad. La identidad no es una etiqueta, es un patrón. Cuando piensas de manera constante con responsabilidad en lugar de excusas, te vuelves responsable. Cuando piensas con paciencia en lugar de pánico, te vuelves estable. Cuando piensas con claridad en lugar de evasión, te vuelves decidido. Esto no es imaginación, es condicionamiento. La mente aprende quién eres observando lo que piensas repetidamente. Con el tiempo, esos pensamientos dejan de sentirse elegidos y comienzan a sentirse naturales. Así es como la identidad se consolida. El peligro no es solo el pensamiento negativo, el peligro es el pensamiento inconsciente. Cuando los pensamientos operan en automático, la identidad se forma sin tu consentimiento. Te conviertes en aquello que tus hábitos crean. Este capítulo te invita a elegir de manera consciente. Pregúntate, ¿cómo piensa la persona en la que quiero convertirme en momentos de dificultad? ¿Cómo se habla a sí misma cuando el progreso es lento? ¿Cómo interpreta los retrocesos? Estas preguntas desplazan el foco del resultado al proceso. No necesitas actuar como esa persona de inmediato, necesitas pensar como ella de manera constante. Al principio, esto se siente intencional y exige esfuerzo. Es normal, los nuevos patrones siempre lo hacen. Con el tiempo, el esfuerzo se atenúa y la identidad permanece. Lo que antes requería disciplina se convierte en instinto. Así ocurre la verdadera transformación. Dejas de esperar motivación y comienzas a apoyarte en la estructura. Dejas de desear confianza y empiezas a construirla a través de la coherencia contigo mismo. Dejas de reaccionar ante la vida y empiezas a modelarla desde adentro hacia afuera. Convertirte en la persona como piensas también implica soltar pensamientos que ya no te sirven. No todo pensamiento merece lealtad. Algunos pertenecen a versiones anteriores de ti. Mantenerlos vivos te mantiene anclado al pasado. Crecer exige desprenderse. A medida que avanzas, recuerda que la constancia importa más que la intensidad. Un pensamiento claro repetido cada día pesa más que 1000 momentos de inspiración. La identidad se construye en instantes ordinarios, a través de decisiones silenciosas. Siempre te estás convirtiendo en algo. La única pregunta es si lo estás eligiendo. Cuando tu pensamiento se vuelve deliberado, tu vida lo sigue, no de manera perfecta ni sin esfuerzo, sino con dirección y firmeza. Este es el poder que has estado desarrollando a lo largo de este recorrido. Conciencia, disciplina, enfoque, quietud, responsabilidad. Juntos moldean tu manera de pensar, y tu manera de pensar moldea en quién te conviertes. La mente lo es todo, y la persona en la que te estás convirtiendo ya está tomando forma, pensamiento tras pensamiento. Si hay una verdad que debes llevarte contigo después de este recorrido, es esta. Tu vida no está determinada por el azar, la suerte o momentos súbitos de inspiración. Se configura en silencio, de manera constante, por la forma en que piensas cada día. No por los pensamientos que desearías tener, sino por los que repites. No por las ideas que admiras, sino por los diálogos internos que permites que te guíen cuando nadie más está escuchando. A lo largo de este audiolibro, has explorado una idea sencilla pero exigente. La mente lo es todo. No como un eslogan, no como una creencia reconfortante, sino como una responsabilidad. Tus pensamientos no son neutrales, tu enfoque no es accidental, tu voz interior no es inofensiva. En conjunto forman la base de quien llegas a ser.
Has visto cómo los guiones invisibles influyen en tus decisiones, cómo el pensamiento positivo por sí solo se derrumba bajo presión, cómo el enfoque genera poder y la distracción lo drena, cómo la voz con la que te hablas se convierte en el estándar con el que vives, cómo las emociones siguen a la interpretación y no a los acontecimientos, cómo el pensamiento descontrolado extrae un costo oculto de tu energía, tu claridad y tu confianza. Cómo entrenar la mente requiere paciencia, repetición y contención. Cómo la quietud y el silencio te fortalecen de maneras que el ruido nunca podrá. Y finalmente, cómo la identidad misma se configura a partir de los pensamientos que eliges de manera constante. Nada de esto pretendía abrumarte, pretendía devolverte algo: responsabilidad. No culpa, no presión. Responsabilidad como poder, responsabilidad como libertad, porque cuando comprendes que tu mundo interior da forma a tu vida exterior, dejas de esperar permiso para cambiar, dejas de confiar en que las circunstancias te rescaten, comienzas a trabajar donde ocurre el verdadero cambio, en tu interior. Esto no significa que no volverás a enfrentar dificultades, no significa que la duda desaparecerá o que el miedo dejará de visitarte. Significa que ya no estarás confundido acerca de dónde mirar cuando surjan los desafíos. Sabrás que antes de reaccionar, puedes hacer una pausa. Antes de creer, puedes cuestionar. Antes de derrumbarte hacia adentro, puedes elegir una respuesta más firme. El crecimiento no exige perfección, exige conciencia practicada con constancia. Habrá días en que regresen los viejos patrones, días en que la distracción parezca más fuerte que el enfoque, días en que la voz interior vuelva a endurecerse. Esos momentos no son fracasos, son recordatorios. El entrenamiento no termina porque tropieces, continúa porque te das cuenta. Lo que importa no es cuántas veces vuelvas a viejos pensamientos, sino cuán rápido los reconoces y regresas a la claridad. Tu mente no es un enemigo que debas conquistar, es un sistema que debes guiar. Cuando la tratas con paciencia en lugar de fuerza, con disciplina en lugar de negación, comienza a cooperar. Con el tiempo, el pensamiento se vuelve menos reactivo y más deliberado. La vida se siente menos caótica y más dirigida. Recuerda esto: siempre te estás convirtiendo en algo. Incluso cuando te sientes estancado, incluso cuando parece que nada cambia, la identidad se está formando. La pregunta es si eliges esa dirección conscientemente o si permites que el hábito decida por ti. A partir de ahora, no necesitas cambiarlo todo de una vez. Empieza en pequeño. Cuestiona un pensamiento. Haz una pausa en un momento. Refina un hábito de atención. Estas decisiones pequeñas se acumulan en silencio, pero con enorme poder. El futuro que deseas no se construye con declaraciones grandilocuentes, se construye en momentos ordinarios gestionados con claridad. Tu mente lo es todo, porque es el lugar donde comienza cada decisión. Y ahora, ya no eres inconsciente de ese hecho, eres consciente, y la conciencia lo cambia todo. Aquello que piensas de manera constante y deliberada es en lo que te conviertes. Lleva esa verdad contigo, permite que te guíe y deja que tu vida refleje la fortaleza, la claridad y la intención que ahora eres capaz de crear.